vamos a integrar esta función sobre la región delimitada por estas dos funciones de aquí. Antes de hacer este ejemplo, vamos a ver qué es una integral doble sobre una región general y después veremos qué es una región de tipo 1 y tipo 2. Debajo de este vídeo, en el primer comentario de la descripción, tenéis la lista con los vídeos de integrales dobles, triples y demás. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Me piden que integre una función sobre una región, que le he llamado R. ¿Qué me están pidiendo? Si yo dibujo los ejes de coordenadas, mi región R es dimensión 2, son x6, así que estamos en este plano de aquí abajo. Si mi región R es una cosa así, esta es la R, y mi función f hace una cosa así, esta sería mi f de xy. Cuando me piden integrar la función sobre esta región, lo que estamos haciendo es, si proyectamos esta región hacia la función, al cortar con la función me quedarán también curvas por aquí. El resultado de esta integral va a ser el volumen que queda aquí dentro, desde el plano xy hasta la superficie de la función. La integral tendrá como resultado ese volumen. Si yo hago esta integral, pero en vez de poner una función, integro poniendo aquí un 1, si esta es mi región, si integramos sobre 1, lo que vamos a calcular es el área de esta región de aquí. Si integramos sobre una función, calculamos este volumen. Si integramos sobre 1, calculamos el área de esa región que me están dando. Hay una manera de clasificar esas regiones, esas áreas sobre las que integramos. Estos dos recintos que hay aquí son de tipo 1. Este primer recinto que tenemos aquí es de tipo 1 porque tenemos que las x están fijas, van de un número a un número b, es un intervalo fijo. Y si hacemos rectas verticales, siempre entramos una vez, salimos una vez. Entramos una vez, salimos una vez. Este recinto de aquí también es de tipo 1 porque nuestra x va de un número a un número. Y si hacemos rectas verticales, entramos una vez, salimos una vez. Entramos en el recinto, salimos del recinto. ¿Qué tipo de regiones no son de tipo 1? Esta región de aquí no es de tipo 1 porque aunque podamos poner nuestra x que va de un número a un número, pero si hacemos rectas verticales, por aquí sí que entra una vez y sale una vez. Pero si hago la recta por aquí, entro, salgo. Vuelvo a entrar, vuelvo a salir. Para que sea de tipo 1, entramos una vez por una línea, salimos una vez por una línea. Así que esta no es de tipo 1 y a esta le pasa lo mismo. A este recinto de aquí, que tiene este agujero en medio, por aquí sí que entro una vez y salgo una vez, pero por aquí entro, salgo. Así que tampoco es de tipo 1. Vamos a ver los de tipo 2. Este recinto, esta región es de tipo 2, cuando la i va de un intervalo entre dos números, y si hacemos rectas horizontales, entramos por una curva, salimos por otra curva, entramos y salimos una vez. Este recinto de aquí también es tipo 2, porque nuestra i está fija en un intervalo de dos números, y si hacemos rectas horizontales, entramos una vez, salimos una vez, entramos en el recinto, salimos del recinto. ¿Qué no serán regiones tipo 2? En esta región, si hacemos rectas horizontales por aquí, sí que entramos una vez y salimos una vez. Pero si la hacemos por aquí arriba, entramos, salimos. Entramos otra vez en el recinto, salimos. No es de tipo 2. Tenemos que entrar una vez y salir una vez en horizontal. Y este de aquí con agujero en medio tampoco es, porque por aquí sí que entramos una vez, salimos una vez. Pero si pasamos por aquí en medio, entramos, salimos, entramos, salimos. Solamente podemos entrar una vez, salir una vez. Así que tampoco es tipo 2. También hay recintos de tipo 3. Tipo 3 es que son de tipo 1 y de tipo 2 a la vez. Este recinto de aquí, podemos dejar la x fija aquí en un intervalo de un número a un número, y si hacemos rectas verticales siempre entramos y salimos una vez. Pero también podemos dejar la y fija en un intervalo, y si hacemos rectas horizontales siempre entramos una vez, salimos una vez. Como es de tipo 1 y también de tipo 2, pues es de tipo 3. Y este recinto le pasa lo mismo. Puedo dejar la x fija o la y fija. Si hago líneas verticales, siempre entro y salgo una vez, y si hago líneas horizontales, también siempre entro y salgo una vez. Como es de tipo 1 y de tipo 2 a la vez, es de tipo 3. Para poder integrar necesitamos regiones de tipo 1 y tipo 2. ¿Qué pasa si no son ni de tipo 1 ni de tipo 2? Si tenemos una región de este tipo, con un agujero en medio, no es ni de tipo 1 ni de tipo 2. No podemos entrar y salir una vez. ¿Qué tendremos que hacer para poder integrar? Tendremos que convertirla. En este caso, podemos partir por aquí esta área,
De manera que esta área quedará dividida en área 1, área 2, ¿no? Este total es el área 1 más el área 2. Ahora, la región de la parte de arriba sí que es tipo 1. Ahora si hago rectas verticales, entro una vez, salgo una vez. Si lo hago por aquí en medio también, entro una vez y salgo una vez porque solamente tengo la parte superior. Lo mismo pasa con el área de aquí abajo. Así que cuando tengamos áreas raras tendremos que partirlas para convertirlas en tipo 1 tipo 2. Vista la teoría, vamos a hacer la integral. Cuando nos piden integrar una función sobre una región, primero nos olvidamos de la función que hay que integrar y nos centramos en la región. Primero le ponemos nombres. Yo a esta región le voy a poner D. Lo primero que tenemos que hacer es intentar dibujar esta región de aquí. Tenemos una recta y una parábola. Nos dibujamos los dos ejes de coordenadas. Esto es la X, esto es la Y. Mi recta y igual a X pasará por el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, así que pasará por en medio de este cuadrante. Esta es mi recta y igual a X. Y la parábola igual a X al cuadrado, podemos ir dando valores, pero cuando la X vale 0, la Y vale 0. Sabemos que como la X tiene signo positivo, la parábola está contenta. Cuando la X vale 1, la Y vale 1. Cuando la X vale 2, la Y vale 4. Bueno, ahora una cosa así. Esta función es la y igual a x al cuadrado. Tengo que integrar sobre esta región que está delimitada por la recta y por la parábola. Ahora tenemos que encontrar los puntos de corte, estos dos puntos de aquí. Para encontrar los puntos de corte, pues hacemos un sistema de ecuaciones entre las dos y a ver qué puntos nos sale. Sustituyo la y por x en la parábola, me quedará x es igual a x al cuadrado, la x al cuadrado me pasa restando. Si saco factor común de aquí una x, me queda x por 1 menos x igual a 0, para que un producto sea igual a 0, o bien un lado del producto es igual a 0, o bien el otro lado del producto es igual a 0. Me queda que la x es igual a 1 y la x es igual a 0. Como tenemos y igual a x, pues aquí me da la igual a 0 y la y igual a 1. Así que los puntos de corte son el 0, 0 y el 1, 1. Teniendo el dibujo y los puntos de corte, ya podemos empezar con la integral. Esta integral la podemos hacer de dos maneras, tipo 1 y tipo 2. Como es la primera que estamos haciendo, la vamos a hacer de las dos maneras. El siguiente paso ya es hacer la integral y la vamos a hacer tipo 1. En las tipo 1 mi x está fija, la x va de 0 a 1. Y después lo que tenemos que hacer es ir de abajo a arriba. Entramos por esta función siempre y salimos por esta función. Da igual por dónde vayamos, que siempre entramos por la misma función y salimos por la misma función. Vamos a escribir esto. Nos piden que hagamos la integral sobre la región D de nuestra función y aquí podemos poner d de x de dy o poner d de área, porque esto es un área. Esta es la notación. Vamos a escribir lo que vamos a calcular. Nuestra x va fija de 0 a 1, pues nuestra x va desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Tendremos que integrar respecto de x. Y ahora las y's. Vamos a integrar las y's y las pondremos dentro. Lo fijo va fuera, lo que son funciones va dentro. Nuestra y va de abajo a arriba, de menor valor a mayor valor. Abajo, ¿qué función tenemos? Abajo tenemos la parábola, o sea, la función y igual a x al cuadrado. Pues vamos desde y igual a x al cuadrado y la parte de arriba es esa función, es la recta que es y igual a x. ¿Y qué función tenemos que integrar? Pues esta de aquí. La función es x al cuadrado más y al cuadrado. Pues tenemos que calcular esta integral de aquí. Y es tipo 1 porque la x tiene valores fijos y la y entra por una función y sale por otra. En las integrales dobles primero calculamos esto y después calcularemos la otra. Pues empezamos. La x, de momento no vamos a calcular esta integral, lo ponemos tal como está. Vamos a hacer esta integral. Estamos integrando respecto de y, la y es mi variable, todo lo que nos anís para mí son constantes. Integral de una constante, que es la x al cuadrado, será esa constante, para mí la x al cuadrado es como si fuese un 2 por la y. Integral de 2, pues 2y. Y la integral de y al cuadrado, recordatorio, la integral de x elevado al número respecto de x, al exponente le sumamos 1 y queda dividido por ese número. En este caso tenemos y respecto de y, así que será la y le sumamos 1 al exponente, dividido entre ese número. Y ojo que esto está evaluado entre la función x al cuadrado y x, así que tendremos que sustituir. Punto final, y igual a x menos punto inicial y igual a x al cuadrado. Y como es todo lo que está evaluado, le pongo un corchete para no perderlo. Antes de integrar tenemos que sustituir los dos intervalos en esta función. Vamos a hacerlo.
Esto será igual. La integral de fuera todavía no la he hecho, así que la dejo como está. Final menos inicial. Tenemos que sustituir la y por x. Donde pone y ponemos x. Nos quedará x al cuadrado por x más x a la 3 entre 3. Y esto menos el inicial. Donde pone y tenemos que poner x al cuadrado. X al cuadrado por la y, que es x al cuadrado, más la y a la 3, pues será x al cuadrado a la 3. Y esto dividido entre 3. Antes de hacer la integral, vamos a apañar los exponentes. Esto nos quedará... Números que se multiplican con la misma base, se suman los exponentes. Y la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. Ahora podemos sumar los 2x al cubo. Esto es como tener 3x al cubo entre 3. Esto nos quedará. Ahora ya nos queda una integral definida solamente en función de x y solamente con valores. Pues vamos a hacer esta integral. Tenemos 4 tercios x a la 3. La integral de x a la 3 le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese número. Menos integral de x a la cuarta, sumamos al exponente y ese número debajo, y aquí tenemos un tercio. X a la 6, pues le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese número. Y esto hay que evaluarlo entre el 0 y el 1. Podía poner x igual a 0 y x igual a 1, pero como solo tengo x, no me voy a equivocar. Pues todo esto hay que evaluarlo. Antes veo que este 4 con este 4 se va. Sustituimos el 1. Y ahora, si le restamos sustituyendo la x por 0, me quedará 0 menos 0 menos 0, me queda 0. Ahora, si hacemos denominador común, será 3 por 5 por 7. Esto da 105. Primera fracción, tenemos 105, teníamos un 3, nos falta el 5 y el 7. 5 por 7, 35. Un tercio es lo mismo que 35 entre 105. Aquí tenemos un 5 que lo convertimos en 105. Nos falta arriba el 3 por 7, pues nos queda 21. Y en este de aquí, si ponemos en el denominador 105, solamente nos falta el 5, pues 5. Y si hacemos estas operaciones, esto da 9 entre 105. Y esto se puede dividir entre 3, nos queda 3 arriba y 35 abajo. Pues este es el resultado de esta integral. Ahora vamos a hacerla como una integral de tipo 2 para practicar. Ahora vamos a volver a hacer la misma integral, pero de tipo 2. Como es la misma integral, me tiene que dar lo mismo, la calcule o tipo 1 o tipo 2. En una integral tipo 2, mi y tiene valores fijos. Aquí va desde la y igual a 0 hasta la y igual a 1. Aquí está la y. Y las x, si vamos de izquierda a derecha, entramos por la recta y salimos por la parábola. Tenemos que hacer la integral sobre la región D de la función f. Pongo la nomenclatura súper reducida. Esto será igual. Lo fijo, las is. Mi va desde el 0 hasta el 1. Y esto será integrar en función de y. Ahora las x. Mi x entra por la recta es x igual a y. Tenemos que tener la x en función de y. De menor a mayor. Entramos por la recta, salimos por la parábola. Mi parábola es y igual a x al cuadrado, pero yo tengo que tener la x despejada. Para despejar esto, pues hacemos raíz, nos quedaría raíz de y es igual a x. Ojo que como tenemos x al cuadrado tenemos dos soluciones. Cuando la x es positiva y cuando la x es negativa nos da la misma y. Así que tendríamos más menos x. Como estamos en el lado derecho, las y y las x siempre son positivas, así que nos quedamos con la positiva. La parábola con la x despejadas es x igual a raíz de y. Esto lo tenemos que integrar en función de x y la función a integrar es x al cuadrado más y al cuadrado. Pues borramos esto y empezamos a integrar. Vamos a hacer la integral de aquí dentro. Esto será igual, la parte de fuera no hacemos nada porque no la vamos a hacer. Vamos a hacer la integral en función de x. La x es mi variable, todo lo demás lo trataremos como si fuese una constante. Integral de x al cuadrado en función de x, pues x elevado a 3 entre el 3. Luego tenemos y al cuadrado, que es como si fuese una constante, pues la constante se queda igual y ponemos x. Y esto lo tenemos que evaluar entre x igual a y x igual a raíz de y. Pues vamos a sustituir los intervalos. La integral de fuera, no hacemos nada, aquí he puesto un 0 y es un 1. Esto más tarde lo integraremos en función de y. Punto final, tenemos que sustituir la x por raíz de y. Nos quedará
x a la 3, pues raíz de y elevado a la 3 entre 3 más y al cuadrado por la x que vale raíz de y. Y a esto le tenemos que restarle el inicial, que es cuando la x es igual a y. Donde pone x ponemos y. ¿Tenemos x a la 3? Pues y a la 3 entre 3. Luego tenemos y al cuadrado, se queda como está, y la x vale y. Ahora las raíces las podemos convertir en exponentes para que sea más fácil para integrar. La raíz es un medio, pues esto es como tener y elevado a 3 medios. Aquí tenemos y elevado a 2 por raíz de y elevado a un medio. Si tenemos números con la misma base que se multiplican, se suman los exponentes. Y elevado a 2 es y elevado a 4 medios, así que nos quedaría y elevado a 5 medios. 4 medios más un medio. Aquí no hago nada y aquí y elevado a 2 por y elevado a 1 nos queda y elevado a 3. Si pongo ya los exponentes y quito los paréntesis, ahora podemos sumar y a la 3 con y a la 3. Esto es como tener 3 veces esto entre 3. Si sumamos las y a la 3 o restamos, nos queda, ahora que ya tenemos todas las y con exponente, pues vamos a integrar. Recuerdo, la integral de x elevado a un número se le suma 1 al exponente y se divide por ese número. En este caso tenemos y. Integral de y elevado a 3 medios. Bueno, tenemos un tercio. Será y elevado a 3 medios más 1 entre 3 medios más 1. Luego lo hago, pero así lo tengo apuntado y me resulta más fácil de repasar. Luego tenemos y elevado a 5 medios, pues será y elevado a 5 medios más 1 entre 5 medios más 1. Ya veremos qué da esto. Menos 4 tercios de y elevado a 3, pues y elevado a 3 más 1, ya lo pongo, que es 4, dividido entre ese número. Y esto está evaluado entre el 0 y el 1. Todo esto lo tengo que evaluar. Esto será igual. 3 medios más 2 medios me queda 5 medios. Si aquí abajo me queda 5 medios, este 2 pasará arriba. Así que me queda un tercio, 2 quintos por y elevado a 5 medios. La siguiente y. 5 medios más 2 medios me queda 7 medios. Si aquí tengo 7 medios, este 2 pasa arriba multiplicando. Así que me queda 2 séptimos de y elevado a 7 medios. Cuando tenemos fracciones en los exponentes hay que ir súper despacio. Este 4 con este 4 se me va y me queda pues un tercio de y a la cuarta. Y esto tiene que estar evaluado entre 0 y 1. Si sustituimos las y por 1, esto nos queda, y a esto le tenemos que restar sustituyendo la y por 0. Como tenemos y en todos los términos, pues aquí nos quedará todo ceros. Ahora tenemos que volver a hacer factor común, que será 3 por 5 por 7, lo mismo que lo estaba antes, lo estaba 105. Nos quedará 14 entre 105, más el 2 séptimos es 30 entre 105, y menos un tercio queda menos 35 entre 105. Y esto da lo mismo que nos daba antes, que era 9 entre 105, es decir, si dividimos entre 3, 3 entre 35. En el próximo vídeo seguiremos con otro ejemplo de integrales dobles, pero en este caso la región integral tendremos que separarla en dos. Si queréis ver la lista con todos los vídeos ordenados de integrales dobles, superficies y demás, lo tenéis aquí abajo. Y si no queréis perder el canal de vista, os podéis suscribir en la casita de aquí arriba.